pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chendelmón? Hoy os traemos un vídeo serio, ya que vamos a hablar de la serie documental de Netflix, El caso Alcácer. Una serie que está lanzando a Valencia a la fama internacional, por ese triste episodio de nuestra historia. Aclaramos desde ya mismo que no vamos a hablar del crimen ni de las víctimas, por respeto a sus familiares, cosa que no se hizo en su tiempo y que Netflix ha mostrado muy claramente. El amarillismo y el morbo que movieron el caso, ya que era la prensa la que mandaba, sin ningún respeto hacia los familiares de las víctimas. Una cosa es informarse y otra aprovecharse del dolor ajeno, y de eso vamos a hablar. La serie nos muestra cómo la prensa utilizó el crimen y lo convirtió en el caso más mediático de España, y no para bien. El primer ejemplo lo tenemos en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi de la cadena Telecinco, presentado por Pepe Navarro, en donde los comentaristas inculparon sin pruebas a varios políticos valencianos o a la propia Guardia Civil. El presentador se vio obligado a pedir disculpas y el programa fue demandado. Después tenemos el programa Quién sabe dónde, de Televisión Española, presentado por Paco Lobatón, acusado de ensañarse diariamente con el caso de una forma frívola, por lo que él ha pedido disculpas. Y finalmente tenemos a la presentadora que más ha dado que hablar, Nieves Herrero, del programa Tú a Tú de la cadena Antena 3, realizando preguntas de muy mal gusto, haciendo cortes de publicidad y buscando el morbo en la tristeza de las familias. Esto hizo que la presentadora abandonara la televisión. Con este triste episodio de la historia española comenzó la telebasura, que viene a ser amarillismo y explotación del dolor y falta de ética en el periodismo. Esperamos que este vídeo sirva de reflexión para todos los periodistas, porque la audiencia no lo es todo, y desde este canal queremos dar todo nuestro apoyo y todo nuestro amor a todos los familiares del caso Alcácer. Recuerda que puedes valorar este vídeo, comentar qué te ha parecido y compartirlo, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Pero sobre todo, no te vayas del mon.